Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este Sencha Café. El día de hoy nos acompañan Rafael Méndez y Uriel Díaz por parte de Aumenta y su servidor Andrés Villalba por parte de Sencha. Tenemos una presentación preparada para platicarles acerca de cómo llevar aplicaciones existentes, ya sea desarrolladas en React, Angular o en lo que gusten, a nuestro proyecto de XJS. En este caso nos referimos a crear aplicaciones satélites. Rafa les estará platicando un poquito más al respecto. Sin embargo, bueno, pues esta era una pequeña bienvenida. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar la presentación. Y terminando esta presentación, les recordamos lo que vamos a estar haciendo. Es una pequeña sesión de preguntas y respuestas en caso de tener el tiempo suficiente. Y estaremos mencionando quién fue el ganador del giveaway que realizamos en el anterior Sencha Café. Entonces, pues bueno, los esperamos al final para esos dos temas. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla en el panel de preguntas de GoToWebinar. Muchísimas gracias y bueno, comenzamos. Rafa, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias Andrés. De nuevo, la idea principal de este Sencha Café, de esta edición de noviembre, fue gracias de hecho a nuestra comunidad. Solemos recibir de repente algunos correos y sugerencias de temas que pueden ser de interés común, como para todos ustedes, y en este caso pues quisimos enfocarnos en una duda clásica que suele surgirle a todos, ¿no? Cuando descubren una nueva herramienta, y sobre todo si es una herramienta que nos llama la atención por sus capacidades superiores, pues el cual es el caso de XJS. Algunos desarrolladores nos comentan que les encantaría la idea de usar XJS, pero que ya comenzaron su proyecto en algún otro framework. Y pues solemos contestarles que no es necesario el mudar tu aplicación enteramente, ¿no? Puedes aprovechar el potencial completo de XJS en desarrollar una aplicación que sea paralela a tu proyecto. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que podemos aprovechar ya sea todo el backend y endpoints que se tengan para generar alguna aplicación que complemente pues nuestro proyecto central. Eh, en el ejemplo que les mostraremos el día de hoy, está basado de hecho en un caso real sobre una empresa que usaba distintas aplicaciones para su manejo de información, ya sean ventas, ingresos, gastos, CRMs, o sea, todo este tipo de datos que manejan las grandes empresas. Y la idea central fue el manejar estos endpoints que ya se tenían para crear una aplicación a manera de dashboard ejecutivo que pudiera mostrar de forma pues gráfica y con una interfaz visualmente pues más atractiva todos estos datos de una forma amigable. Lo que tenemos a continuación para ustedes es de hecho un ejemplo a simulación de este caso que les platiqué, que nos sirve para ilustrar las capacidades de XJS, la velocidad con la que podemos desarrollar y sobre todo pues lo fácil que es crear estas interfaces visualmente atractivas y con un excelente desempeño. Tenemos en este caso el siguiente dashboard con una vista que busca representar los datos de manera más visual y que también pues aprovecha algunas características de cada componente para hacerlos pues más interactivos al usuario. Tenemos algunas gráficas con sus respectivos diseños y que mostraremos un poquito más adelante cómo crearlas. Además tenemos dos grids que destacan pues principalmente por la velocidad que tienen al cargar datos y que también mostraremos un poquito más sobre ellos más adelante. Quisimos también aprovechar algunos de los más de 140 componentes que tiene XJS, usando algunas barras e indicadores de progreso para visualizar el completado de tareas, metas o algún dato de este tipo, ¿no? Cabe destacar que estos componentes están encapsulados y están conectados a su respectiva store o tienda de datos, la cual cumple pues con la conexión entre nuestro backend o nuestros endpoints y pues el frontend, ¿no? Lo cual nos permite pues manipular estos componentes y utilizarlos en distintas vistas, si así fuera necesario, sin necesidad de repetir código, ¿no? Lamentablemente no tendremos el tiempo suficiente para mostrar la creación completa de este dashboard, aunque no toma muchísimo tiempo, pues no lograremos completarlo en el tiempo que tenemos definido para este Sencha Café, pero pues mostraremos las partes esenciales y más importantes para lograr tener un resultado similar. Los invito de hecho a ir dejando sus dudas durante el proceso e intentaremos pues contestarlas al final.
Así que a continuación le cederé la palabra a Andrés Villalba para que nos muestre los primeros pasos a seguir para crear este dashboard. Adelante, Andrés. Gracias, Rafa. Sí, efectivamente, con lo que vamos a continuar es con mostrarles cómo crear la estructura para el dashboard. Entonces, más o menos lo que estaremos haciendo es utilizar un layout absoluto para poder ubicar cada uno de los elementos. Y aunque estamos usando un layout absoluto, estamos haciendo que sea parcialmente responsivo y se adapte al tamaño de nuestra ventana. Ah, pudimos haber utilizado algún otro layout como el HBox o VBox. Quienes no conozcan los layouts dentro de XJS, bueno, tenemos una gran variedad y depende si estamos utilizando el toolkit moderno o el toolkit clásico. Tenemos el absoluto, que es el que vamos a estar utilizando, pero tenemos otros comunes, como por ejemplo el card layout, que nos permite dividir a los paneles en pantallas separadas. Tenemos el layout card, que nos permite separar por pestañas. Tenemos el H-Box que nos permite separar por columnas, el V-Box que nos permite separar por renglones, entre otros. Esta ocasión vamos a utilizar el absoluto donde nosotros podemos indicar nuestras coordenadas libremente. Ahora, para poder empezar el proyecto, lo que voy a realizar, bueno, lo que realicé de hecho previamente para ahorrarnos tiempo en el webinar, es generar mi proyecto, el cual lo generé a partir de una aplicación básica. Y esto lo hice simplemente corriendo el comando sencha generate app. Una vez que tenemos creado el proyecto, les recuerdo que es buena idea para probarlo correr en la aplicación de Sencha App Watch. Yo lo estoy haciendo desde la terminal dentro de Microsoft Code, pero en realidad lo puedo hacer desde cualquier ventana de comando, siempre y cuando me encuentre en la carpeta correspondiente, que esta es la carpeta de mi proyecto. Se va a tardar un par de minutos en crear el proyecto y va a llegar a un punto donde dice esperando cambios. En eso quiere decir que ya va a estar simplemente esperando a que yo guarde cambios en mi proyecto para actualizarlo. No es necesario utilizar Sencha Watch, puedo yo crear un servidor, un servicio con IIS o con Apache y desde ahí a cargar mi proyecto, que en otros Sencha Café lo hemos hecho de esa manera. Pero bueno, ahora que ya llegamos a este punto, si yo reviso, este es el proyecto básico que creé. Hay muchísimas cosas que podemos cambiar, por ejemplo, que debemos quitar las secciones extras, quitamos esta sección y ponemos nuestro dashboard, que va a ser lo primero que vamos a hacer. Entonces, ¿dónde se encuentra mi menú de navegación? Como ya lo hemos platicado antes, se encuentra bajo Main, dentro de View Main. Lo que voy a hacer primero es quitar ese margen que tiene de 20 píxeles, que lo podemos ver aquí. Y lo segundo que voy a hacer es eliminar esas tres secciones extras que no requerimos, la de usuarios, grupos y configuración. Y además el main list lo voy a terminar reemplazando por la nueva vista que vamos a crear de dashboard. De hecho, como título de una vez le voy a poner dashboard. Esta vista la puedo crear donde yo guste en la estructura de mi proyecto, pero lo mejor es crearlo dentro de View y aquí dentro crear mi carpeta. Entonces voy a crear una carpeta dashboard para guardar ahí todas las clases y componentes que utilice. E internamente dentro de ella voy a crear dashboard view.js. Esta va a ser mi clase principal. La manera en que lo trabajo es que utilizo el comando xdefine para definir una nueva clase. Y aquí adentro indico el nombre de mi clase. Primero debo iniciar con el nombre de mi proyecto. Segundo, la estructura de archivos para llegar a este archivo. Y finalmente terminar con el nombre de mi archivo para que sea equivalente al nombre de mi clase. Posterior a esta cadena, lo que hago es abrir llaves para especificar las opciones. Entonces voy a extender de un panel sencillo. El panel dentro del toolkit clásico es xPanel panel. Y le voy a dar un nombre al xtype. Necesito ambos, el nombre como tal de la clase y el nombre corto en xtype. Y este lo voy a llamar dashboard view, simplemente con un guión para diferenciar. Y le voy a poner un título para darme cuenta que este es el dashboard como tal, que sí está funcionando. Y voy aparte a indicar un contenido básico de HTML también nada más para revisarlo.
¿sí? Voy a guardar. Ven que en el momento que guardo, Sencha App Watch está trabajando. Y voy a pasar a main. Y en main voy a mandar llamar este nuevo archivo. Entonces, en vez de view main list, que se lo puedo retirar, pero lo haré posteriormente, voy a agregar mi nueva clase dentro del arreglo requires para que busque y cargue este archivo. Y después voy a utilizar mi xtype para cargar la clase dentro de la opción del menú que se llama dashboard. Voy a guardar. Espero que termine Sencha App Watch. Y probamos. Y podemos ver que aquí está ese archivo siendo cargado, dashboard como tal, que esto es todo lo que contiene hasta este momento. Algo importante que tomar en cuenta y cómo trabaja el proyecto básico es que si revisamos main, en realidad es un tab panel, podemos ver. Quiere decir que es de hecho un layout de pestañas y cada una de nuestras secciones es una pestaña. Y esas pestañas se encuentran dentro del arreglo de items. Aquí tengo mi primer elemento. Y si se fijan, es un elemento que contiene el título, que es el texto que aparece en el menú, el icono también. Y después adentro tiene otro arreglo de items. Y allí se encuentra mi dashboard como tal. Si tuviera más secciones, las ubicaría ahí dentro también. Sin embargo, este contenedor no tiene ahorita un layout. Es buena idea utilizar un layout de tipo fit. Este layout lo que hace es que abarque el 100% del espacio. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que el contenedor de este dashboard va a ocupar el 100% del espacio. Eso me va a facilitar el trabajo más adelante. Y ahora sí, adentro de Dashboard View, estaría yo creando los elementos y poniendo su propio layout. Entonces, voy a agregar ahorita la palabra layout, voy a poner un tipo. Por el momento voy a poner hbox y después voy a poner los ítems. Y adentro de los ítems, por este momento voy a poner dos paneles. Entonces voy a poner xtype, panel, voy a especificar título y aquí le voy a poner ejemplo 1 y voy a crear un segundo elemento también con xtype panel y voy a especificar un título diferente, en este caso ejemplo 2. Antes de revisar me voy a deshacer de ese texto de ejemplo que tenía porque ahora tengo elementos y además les voy a especificar un ancho a estos dos paneles. Por ejemplo, puedo poner un flex 1 y un flex 2 para que ocupen el 33% y el 66% de la pantalla. Y ahora sí, si revisamos, pues bueno, tengo el dashboard que tiene en su interior el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Entonces, en su lugar, algo que puedo hacer es utilizar el layout absoluto. Además, para no estar especificando el xtype a cada rato, lo que voy a hacer es agregar una palabra clave que se llama defaults. Y aquí voy a poner los valores que todos los ítems compartan. Que en este caso, bueno, va a ser el xtype, porque todos serán de tipo panel, al menos por ahora. Y le voy a agregar un frame, que en un momento vemos que cómo aparece. Y pues les voy a poner un margen de 2 píxeles. ¿Sí? Ahora lo tenemos absoluto, no me va a funcionar flex como tal. Tendría que yo especificar más bien su posición y su tamaño. Voy a empezar con un X y un Y. Y esto lo puedo especificar en píxeles. Voy a poner la primera ventana en 0,0. Y la segunda la voy a ubicar en, digamos, 300 y 200. No estoy especificando un ancho hasta ahora, sería buena idea tratarlo de especificar, sin embargo aquí vamos a ver algunos problemas. Le voy a poner 100 píxeles y le voy a poner 200. Y también le voy a especificar una altura de 120 y una altura de 160. Si vemos, estos son los dos paneles que acabo de crear.
Sin embargo, esos son absolutos, no se van a ajustar porque están en posiciones exactas y pues no es lo que estamos buscando. Si ustedes vieron el ejemplo que les mostramos, en realidad el panel se ajusta. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a trabajar con anchors. Entonces, lo que voy a tratar de hacer en este primer ejemplo es ubicar un panel del lado izquierdo y otro del derecho, haciéndolo de esta manera. Entonces, el primer panel sí lo voy a dejar en 0 y 0, pero en vez de utilizar ancho y alto, voy a utilizar un anchor. Y vamos a revisar. Voy a utilizar por ahora un 25% y un 25%. El segundo panel lo voy a dejar ubicado al 25% de la pantalla. Y lo voy a seguir dejando hasta la parte superior. Quito el ancho y el alto. Y voy a especificar ahora un anchor de 25, de 50 a lo ancho y 25 de altura. Vamos a ver qué sucede y en un momento lo explico. Esto es lo que obtuvimos. Se fijan en este caso, sí se están alterando según el tamaño de mi pantalla. Y tengo aquí el margen de 2 píxeles que le acabo de indicar. ¿Cómo funciona? Bueno, creo que X y Y no hay tanto problema, es fácil de entender. Estoy ubicando la primera ventana en la coordenada 0, 0. La segunda, la coordenada, sería la de 25% de ancho y 0 de altura. Por eso está en esta ubicación. Ahora, el anchor está midiendo 25 y 25%. En el primero no hay tanto problema. Estoy diciendo que aquí va a medir 25% del tamaño por 25% también en cuanto a la altura. Pero si seguimos esa lógica, el panel 2 le especifica 50. Nos estaríamos imaginando que llegaría hasta esta sección. No funciona así. Realmente el anchor lo que me está indicando también es una medida desde la parte superior izquierda de la pantalla. Si yo puse un anchor al 50% de lo ancho, que es el primer valor, lo que está haciendo es que va a empezar en la coordenada 25% y va a terminar en la coordenada 50. En altura empieza en 0 y va a terminar en la coordenada 25. ¿Sí? Vean, ahora voy a crear un tercer panel aquí y este voy a hacer que mida el 50% restante. Siguiendo esta lógica, lo que haría es lo siguiente. Ahora lo ubicaría al 50%, también en su coordenada de altura 0, y ahora diría que llegaría hasta el 100% de lo ancho y también mediría el 25% de altura. Vamos a revisar. Y aquí tenemos ese último panel. No le cambié el título de ejemplo 3. ¿Sí? Y de esta manera podemos continuar agregando más paneles. Por ejemplo, voy a cambiarle a que estos midan lo doble de alto, el ejemplo 2 y el ejemplo 3. Entonces, ¿qué haría en vez de 25%? Los voy a cambiar al 50%. Si los revisamos, ahora tenemos 3 paneles de esta manera. Vamos a decir que quiero crear otro pequeño en esta sección. Voy a crear un panel 4. Ya que son absolutos, no importa el orden. Lo voy a poner hasta acá. Me voy a llamar ejemplo 4. Y este lo voy a ubicar en la posición 0, pero en la altura 25%. En este caso, quiero que nada más llegue al 25% de la pantalla, hablando de horizontalmente, y al 50% verticalmente. Algo que comenté y no hice es que ya no tengo que especificar el Xtype por cada elemento, porque si recuerdan ese lo puse dentro de defaults. Y si checamos, ahora tengo estos 4 elementos. ¿Cómo puedo yo insertar botones, gráficas, etcétera, en cada uno de mis elementos? Suponiendo que ya hubiera creado el resto de mis paneles. Pues muy sencillo, adentro de cualquiera de ellos agregaría un arreglo de ítems, así como tengo este principal, y aquí podría poner los elementos. Por ejemplo, si quiero poner aquí un botón, le voy a poner xtype button, le voy a poner un texto de manera interior, voy a poner clic, ¿sí? Y tan solo le voy a poner que mida el 100% del espacio para que sea un botón grande. Recuerden que las dimensiones en XJS son dimensiones de CSS. ¿Qué quiere decir? Aquí yo puedo especificar un número entero, lo cual va a representar píxeles, o si quiero porcentajes a milímetros, centímetros, pulgadas, etcétera, lo puedo especificar escribiéndolo
con comillas. Y entonces aquí está el botón que creé, ¿sí? Ahora voy a ceder la palabra a mi compañero Rafa, que les va a continuar explicando algunos elementos y en unos momentos más regreso yo a explicarles cómo crear un elemento propio. Ok, de nuevo gracias Andrés. Lo siguiente que vamos a hacer ahora será empezar a utilizar este layout que ya nos definió Andrés para ir incluyendo dentro de cada uno de estos recuadros pues un componente distinto, ¿no? Aunque pues antes de comenzar con estos componentes hay ciertas cosas que deberíamos de ajustar primero. La primera de ellas será irnos a nuestro archivo app.json donde se describen pues las propiedades de nuestro proyecto e incluir dentro del requires las charts o gráficas que en este caso las utilizaremos para representar información. Aprovechando ya que estamos aquí, también cambiaré el tema establecido que tenemos de Triton a material, perdón. No podremos observar estos cambios hasta que no ejecutemos un Sencha App Watch en nuestro proyecto, lo cual pues sobreescribirá estas propiedades del app.json a la aplicación que tenemos actualmente. Así vemos que ya está cambiado el tema y pues lo siguiente que haremos ahora para que empiece a parecerse un poco más al dashboard que tenemos de Meta será el eliminar las demás opciones que tenemos en nuestro main. Esto pues únicamente para dejarla de dashboard, aunque pues si tuviéramos más páginas o tendríamos más vistas pues fácilmente pues, se podrían visualizar en cada una de estas opciones, ¿no? Y pues el primer componente que estaremos creando será para el recuadro número 4. Para este recuadro pues queremos una gráfica que muestre cierta información, ¿no? Y para traer esta información lo primero que necesitaríamos sería una store, la cual definiremos con el nombre de Sales Year, ya que pues son ventas que son acumulativas dentro del año de esta información ficticia. Y pues haremos xDefine, definiremos el nombre de nuestra clase y haremos extend de la clase store. Seguido pues pondremos un alias a esta store, la cual nos permitirá identificarla. Y después definiremos los campos que estará extrayendo, ¿no? de nuestro endpoint, de nuestro archivo JSON, de lo que sea que estemos utilizando, ¿no? En este caso yo aquí tengo mi archivo JSON y estos son los campos que yo estaría utilizando. Por último definiremos el proxy, la cual es nuestra conexión como de tipo AJAX y pondremos el URL, en este caso pues a mi archivo JSON que es el que estoy utilizando. Y el reader también, que es pues básicamente la lectura de datos que haremos, ¿no? Por último, agregaremos la propiedad autoload true y esto pues para asegurar la carga de nuestros datos automáticamente. Muy bien, lo siguiente a hacer ahora pues será crear nuestra clase, ¿no? de gráfica que estará utilizando esta store que ya definimos. Como es la gráfica de ventas pues le pondré saleschart.js y de igual forma haré un xdefine definiendo mi clase y heredando de la clase chart Cartesian chart. De nuevo defino un xtype, esto para identificar mi vista posteriormente y agrego unas medidas pues por default, por así decirlo, ¿no? Después le definiré mi store utilizando pues el alias que le definí, en este caso cumulative sales, y un tip que yo le sugiero aquí es siempre agregar sus stores a la sección requires de cada uno de sus vistas, esto pues para asegurar la conexión entre ambas, ¿no? Lo siguiente que haré ahora será agregar el título, cumulative sales by month, y ahora agregaré los ejes. Estos ejes pues serán los que representan mi información del lado izquierdo y en este caso del lado inferior. Les definiré un tipo como tipo numérico y tipo categórico, dependiendo del caso. La posición que estará en cada uno de estos ejes, el campo que estará trayendo y las etiquetas, ¿no? Después con la propiedad grid, pues yo puedo asegurarme de si querer que se muestren estas líneas, la forma de división de grid, detrás de mis barras y el título de cada uno de estos ejes, ¿no?
Cambiaré el color para que sea más fácil visualizarlo. Y por último agregaré mis series, la cual pues es básicamente el contenido de mi gráfica. En este caso será de tipo barra. Le defino los campos que llevará tanto en X como en Y. Un estilo de relleno para mis barras. Y por último con la propiedad tooltip. Esta es la que nos va a permitir al pasar mi mouse encima de mi gráfica pues que se muestre la información correcta, ¿no?, de cada una de mis barras. Y así tendríamos pues creada mi clase de tipográfica. Lo siguiente a hacer ahora sería agregarla a el requires de mi archivo dashboard view, el cual pues como es mi vista pues estará tomando el xtype de mi gráfica para mostrarla en el recuadro correspondiente. Me dirigiré al recuadro 4 y aquí escribiré el xtype definido junto con un layout fit para que ocupe totalmente pues el espacio, ¿no?, de este recuadro. Y le doy guardar y podemos observar en el explorador que efectivamente ya tengo mi gráfica creada. Los colores no son muy bonitos, pero pues eso se cambiará posteriormente. Y, y cada vez este dashboard pues empieza a parecer más a la idea principal que les mostramos, ¿no? Así que nos vamos a ir un poco más rápido. Lo siguiente que haré ahora será crear pues mi store para una nueva conexión. En este caso será a un JSON que pues trae una información distinta a la anterior y que llevará por nombre esta store de contacts, ¿no? Esta store recibe estos campos que se aprecian aquí en el JSON y de nuevo pues lleva una conexión tipo proxy similar a la que hicimos anteriormente en la store. Por último pues la propiedad autoload true, les recuerdo, pues nos permite cargar los datos automáticamente. Muy bien, la clase que crearemos, que se aprovechará de esta store, ya la tengo aquí creada. En este caso es igual una gráfica de barras, pero estas barras van a estar agrupadas. No cambia nada más que una propiedad, la cual pues nos va a permitir definir la longitud de estas barras y pues obviamente personalizar, ¿no?, que una sea de un color, que otra sea de otro, ¿no? Les recuerdo, hacemos la conexión a la store. Una vez hecho esto, les muestro los ejes. En este caso es lo mismo, uno es numérico y el otro es de la categoría, tanto izquierda como derecha, y con los campos que estarán mostrando cada uno de ellos. En el caso de las series, igual defino los campos tanto para X como para Y. Puedo definir si quiero que mis barras estén una encima de la otra, en este caso le puse que no. Y los colores que estarán llevando estas dos barras junto con el grosor de ellas, ¿no? Y por último, pues la misma opción tooltip que nos permitirá pues pasar el mouse por encima y poder observar la información correspondiente a cada una de mis registros, ¿no?, en las barras. De nuevo, lo siguiente a hacer aquí sería agregar pues el nombre de mi clase a mi vista principal y de nuevo utilizar el xtype que definimos de esa clase pues para mostrarlo en su recuadro correspondiente. Una vez guardado pues podemos observar que efectivamente ya tenemos mi gráfica, aunque se duplicó el título. Esto pasa porque pues tengo un título en mi clase y tengo un título en el recuadro. Comentaré el del recuadro únicamente pues para tenerlo como identificador de que ese es el recuadro 6 y ya con eso sería suficiente para al cargar mi aplicación de nuevo me muestre ahora sí mi gráfica con su respectivo título y de nuevo los colores que le definí, las categorías y los ejes todos representados adecuadamente y el tooltip que me permite pues ver la información al pasar mi clic encima, ¿no?, mi mouse encima, perdón. De nuevo cada vez se parece más este dashboard al dashboard original. Así que lo siguiente a hacer ahora será nuestros grids. Para hacer nuestros grids de nuevo necesitamos pues stores que conecten a cada uno de los grids que generaremos. Y tal vez la duda sea ahora ¿por qué, Rafael, necesitamos generar siempre tantas stores, ¿no? Y esto es parte de la encapsulación que se tiene con estos componentes. Y es que en este momento pues estamos utilizando una store para cada componente, ya que pues cada componente representa distinta información. Pero muy fácilmente, si después se agrandara este proyecto, se quisieran agregar más opciones de visualización, podríamos utilizar las mismas stores con distintos elementos y distintos componentes para a lo mejor generar pues diferentes vistas, ¿no? Una vez que genere ya mi store,
generaré ahora mi clase de grid, la cual también será un grid sencillo, en el que mostraremos pues esta store. La defino como Recent Deals Grid y esta estará heredando de la clase x.grid.panel y después agregaré el xtype correspondiente. Esto para poderlo visualizar de nuevo después en mi archivo Dashboard View. Ahora agregaré en el requires pues mi store, como estuvimos haciendo con todos los componentes. Y después le definiré el tipo de mi store utilizando el alias que definí. Agregaré un título. Y por último, pues las columnas, ¿no? Y estas columnas estarán definidas con un texto y un data index hacia pues la información que yo esté trayendo de mi store. Podemos observar que estas columnas pues están tomando la información en data index de las propiedades de los campos más bien que estoy trayendo de mi archivo JSON. Y por último pues les agrego flex para que se acomoden en el espacio disponible. Aquí podría agregar alguna otra lógica utilizando el método listeners, pero en este caso pues utilizaré únicamente el evento onItemSelected, el cual pues ya viene incluido en el proyecto base de XJS. De igual forma, una vez que ya está concluido mi grid, lo que será agregarlo a mi archivo Dashboard View y utilizando el xtype para definirlo dentro del recuadro indicado, que en este caso pues será el recuadro 9. Podemos observar que ya tenemos nuestro grid cargado. Este grid es especial por su increíble desempeño, aún dependiente de cuántos registros tenga. En este caso, pues está utilizando un scroll infinito, pero pues fácilmente se pudo haber aplicado una paginación. Y también tenemos las propiedades del elemento, del componente grid, las cuales pues con solo utilizarlo nos permite ordenar de ascendente o descendente los datos o visualizar o quitar columnas. De nuevo aquí ya tengo creada mi clase con mi otro grid, el cual está en el recuadro número 5. Ya únicamente pues lo que haré ahora será incluirlo en mi vista principal con su respectiva clase y con el xtype que le indique. De nuevo aquí tengo mi grid, este es un poco más sencillo, pero pues igual tiene las propiedades del componente grid de SenchaXJS. De nuevo nuestro dashboard empieza ya a verse más formado y tal vez la duda que se tenga ahora es, oye Rafael, pero pues a lo mejor lo difícil está en crear todas esas clases de CSS, ¿no? En estar cambiando los colores, en estar creando temas y pues no, la verdad es que con XJS pues constamos de distintas formas en las que podemos estar modificando todos estos estilos. La primera de ellas pues es claramente con CSS. En el proyecto base de XJS nos permite eh, observar cómo funcionan estas clases en nuestro main. Tenemos ya también una clase main.css, la cual pues nos permite modificar algunos de estos componentes y que a partir de ellos pues veamos las diferencias en estilos, ¿no? Aunque yo personalmente para este caso lo que hice fue utilizar una herramienta conocida como Sencha Themer, la cual ya tenemos un Sencha Café explicando un poquito más sobre esta herramienta, pero a lo mejor si sigue siendo un tema de interés, pues estaría muy bien verlo para un siguiente Sencha Café, el cómo creé, perdón, todo este tema para este dashboard, ¿no? Utilizando esta herramienta es bastante sencillo, ya que pues se hace de una forma más visual, más dinámica, en la cual me permite a mí seleccionar los elementos y los componentes que estaré utilizando en mi aplicación e irles cambiando con la barra de la derecha pues las propiedades de cada uno de ellos, ¿no? Desde si el elemento está inactivo, si el mouse está encima al hacer clic o si está activo. Me permite cambiar cada una de esas propiedades y ajustarlas, ¿no? a mi a mi estilo y que de esta forma pues se sienta una aplicación un poco más personalizada. Si ustedes saben de CSS y todo eso, pues te permite también hacer cambios a través de las variables y no únicamente utilizando la interfaz gráfica.
Además de pues estas facilidades, lo que nos permite también ZenchaThemr es generar nuestros propios UIs para nuestros elementos, para nuestros componentes. Y lo que esto nos permite pues es crear distintos estilos para el mismo componente y únicamente definirlos utilizando un nombre que se le va a dar a ese UI. Y sí, una vez que ya tenemos pues generados estos UIs, pues únicamente tendrías que ir al componente en el que quieres utilizar tu UI y agregarlo como si fuera pues una propiedad más, ¿no? UI, dos puntos y el nombre que hayas establecido en ZenchaThemr. Digo, esto es comentando así rápido, pero pues probablemente volvamos a adentrarnos un poco más dentro del tema de ZenchaThemr para todos aquellos que tengan interés y que les gustaría utilizar esta herramienta para sus próximos proyectos. Y pues sí, en este caso ya tendríamos hasta aquí nuestro dashboard generado ya con sus gráficas y sus respectivos grids. Así que lo siguiente que haremos ahora será ver cómo crear componentes pero personalizados. Y para eso pues Andrés Villalba nos hará favor de continuar con la explicación. Te cedo la palabra, Andrés. Gracias de nuevo, Rafa. Sí, entonces, por el poco tiempo que nos queda, lo voy a mostrar lo más rápido posible, pero voy a crear un componente personalizado y lo voy a crear utilizando algo de HTML y ya sea un botón o un componente como tal. Entonces, realmente, ¿cómo lo trabajamos aquí internamente? Bueno, si revisamos lo que habíamos hecho, bueno, habíamos creado un botón, al menos en mi ejemplo, de esta manera. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir este botón y en su lugar poner mi propio indicador. Ah, Podría programarlo todo aquí directamente, pero lo que quiero hacer es crear un componente que pueda reutilizar. Como lo vimos en el proyecto, este componente en realidad estaba en 4 lugares diferentes. Entonces, para eso voy a crear una carpeta de UX y adentro de ella voy a crear el archivo correspondiente. En este caso le voy a poner custom kpi.js. Este es el archivo que voy a mandar llamar. En realidad lo pude haber creado como una vista, pero lo mejor es organizarlo dentro de la carpeta de UX para identificar más fácilmente los componentes de experiencia de usuario que yo haya creado. Voy a crear aquí mi clase, xdefine como siempre, y le voy a poner el nombre de mi proyecto, después la estructura de carpetas y finalmente el nombre de mi clase. Y como siempre, abro llaves para especificar las opciones. Entonces voy a extender en este caso, de un componente. Este es el componente básico. Y adentro de él voy a especificar también un next type, que recuerden que requiero ambos. El superior es para vincular el archivo y este otro es para mandarlo llamar. Y lo voy a llamar custom KPI. ¿Sí? Y por ahora le voy a poner también un ancho de 100 píxeles, digo, perdón, de 100%. Le voy a poner un alto de 100%. Y voy a poner un texto, lo voy a poner como HTML ese texto y simplemente voy a poner hola. ¿Sí? Ahora, regresando al dashboard view, en vez de tener ese botón que creamos hace unos momentos, lo que voy a hacer es cargar el custom KPI que acabo de crear. Y recuerden, necesito crear el arreglo de requires para cargar ese archivo, el cual quedamos que es myapp.ux.custom.kpi. ¿Sí? Guardo. Y si lo revisamos, pues bueno, ahora debe tener más bien un componente que diga hola. ¿Sí? En este caso, bueno, ya depende si vamos a utilizar un botón o vamos a utilizar un componente. En este caso, como lo había hecho hace unos momentos, lo voy a cambiar a componente. Y si revisamos, pues bueno, es simplemente ahí la palabra hola, ¿no? Voy a continuar. Entonces, en vez de ingresar la palabra hola, pues yo podría poner algo más complejo ahí dentro. Pero para eso, ya que estoy creando mi propio componente, lo que haría yo aquí es indicar una serie de parámetros. Los parámetros que voy a indicar los voy a agregar adentro de esta propiedad que se llama config
y adentro de config voy a poner los valores que yo quiera por default. Por ejemplo, voy a manejar un KPI value, lo voy a manejar ahorita en 0. Voy a manejar un KPI note y también puede ser una nota de ejemplo vacía, lo voy a dejar por ahora vacía. Y voy a poner un KPI goal o meta y lo voy a poner en 500, por decir algo. Estos tres son mis valores por default. ¿Qué sucede cuando yo mande llamar mi componente? En vez de únicamente especificar el xtype, yo puedo indicar esos parámetros. Por ejemplo, KPI value, yo puedo decir está en 12,000 como tal. KPI goal está en 15,000, esa era la meta. Y KPI note era ventas noviembre. ¿Ok? Teniendo esto, yo puedo construirlo el ejemplo. Entonces estos serán los valores por default y acá estarían los valores ya sobrescritos. Para yo crear el contenido de este componente, lo que voy a utilizar es un método que se llama initComponent. Este existe dentro del toolkit clásico, en el toolkit moderno recibe otro nombre, pero es el mismo principio. Y aquí este método nos pide llamar una instrucción que se llama callParent, la cual lo que hace es construir el objeto. Toma las características que escribimos aquí y crea el objeto como tal. Ahí mismo yo podría programar el dibujo de mi componente. Sin embargo, esto lo voy a poner en otro método, tan solo para poderlo llamar después si así lo necesito. Entonces, en realidad voy a hacer el call parent y lo voy a mandar a llamar el create KPI. ¿Sí? Ojo, ahorita, aunque especifique yo aquí un ancho y un alto, pues mi componente está ahorita de manera básica. Ah, si yo quiero agregar más opciones ahí adentro, lo puedo hacer o puedo quitar el ancho y el alto como tal y más bien utilizar otra vez un layout fit. ¿Sí? Y esto, pues bueno, ya va a depender del proceso de trabajo de cada quien. Entonces, ahora ya que llegué a este punto, lo que voy a hacer es crear el contenido interno, nada más para mostrárselos de nuevo, esto es lo que tenemos. ¿Ok? Entonces, ahorita aunque me quede mal alineado, lo voy a crear así solamente como ejemplo. Entonces voy a crear una cadena, la voy a llamar HTML string. Y por cuestión de ejemplo, le voy a poner ahorita simplemente ahí un código HTML y ese código HTML lo voy a mandar y guardar con set HTML y voy a mandar esa cadena. Por ejemplo, ahorita voy a crear simplemente un div, una capa. Y lo que voy a hacer es ponerle que sea de tipo, pues sí, tipo capa, que sea una posición relativa. Le voy a poner un tamaño de letra, por ejemplo, de 46 píxeles. ¿Sí? Y le voy a concatenar aquí dentro el valor de ese KPI. Entonces, this.kpi value. ¿Sí? Y vamos a revisarlo. Ahorita hice algo muy, muy básico, pero vamos a ver qué es lo que sucedió. Y aquí tengo el valor. ¿Sí? Tomen en cuenta que por el componente que es la altura de la línea, a lo mejor no es la mejor. Aquí le pude haber puesto line height y ponerle alguna altura. Algo es importante también que tomar en cuenta es que pude haber utilizado la comilla invertida. Y esto me va a facilitar el trabajo porque en vez de utilizar el símbolo de concatenación, pude haberlo hecho de esta manera para obtener el valor. Y voy a quitar el título. En este caso no quiero el título en esta vista. Tan solo porque me estorba. En realidad pues ya va a llevar el título en la nota en un momento más. He cometido aquí un pequeño error. Lo voy a cambiar por el carácter correcto. Y podemos ver que ya se ajusta correctamente en pantalla. Y en realidad lo que quiero hacer es esa segunda barrita y el título. El título no tendría tanto problema. Lo voy a hacer en dos renglones. Tengo este. Voy a concatenar el siguiente renglón. Y en el siguiente renglón lo que voy a indicar aquí
es, bueno, con una letra un poco más pequeña, vamos a decir que fuera de 12 píxeles. Voy a incluir aquí la nota KPI Note. ¿Sí? Pude haberle puesto hasta un color diferente, por ejemplo, acá le puedo poner un color, digamos un gris oscuro, y en esta otra sección le puedo haber puesto un gris un poco menos oscuro. Si lo revisamos, pues bueno, ahora tenemos un valor con este formato. Entonces, se supone que yo le pasé una meta de 15,000 y mi valor actual de KPI es a 12,000. Entonces voy a crear ahora una pequeña barrita, la cual voy a utilizar para mostrar ese porcentaje. Entonces, en esta ocasión sería un poco diferente. También voy a utilizar un position relative. Voy a darle un ancho del 100% disponible. La altura yo se la voy a especificar. En este caso voy a decidir que sean 8 píxeles. Quiero redondear las orillas, entonces le voy a poner un border radius de 4 píxeles, es decir, la mitad de lo que mide de altura. Y le voy a poner un color de fondo, background color. Le voy a poner un gris claro, bueno, intermedio. ¿Sí? Si ahorita lo reviso, pues solo estoy poniendo por ahí una barrita gris. Va a estar mucho más grande de las dimensiones del resto, pero bueno, me puedo dar aquí una idea, ¿no? Para que se vea un poco menos apretado, le voy a agregar un margen de unos 20 píxeles. Entonces, si lo revisamos, pues bueno, ahora se vería de esta manera. Sí, y ahora lo que quiero es una barra de color azul o verde, no sé, que me rellene el porcentaje. ¿Cómo lo haría? Pues bueno, si lo sigo haciendo con HTML, pues incluiría una barra muy similar a esta adentro de la que ya tengo realizada. Entonces, podría hacerlo de esa manera, pero por costumbre lo voy a concatenar con el símbolo de más. Y voy a incluir aquí el siguiente div. En esta ocasión, el ancho lo voy a especificar yo a mano y le voy a poner otro color, por ejemplo, un color azul. Y en vez de 100%, yo aquí lo que utilizaría sería un cálculo. Este cálculo que sería, voy a redondear de hecho, sería simplemente this KPI value entre this.kpi goal. Quiere decir que si estoy en 12,000, divido 12,000 entre 15,000, me va a dar un valor entre 0 y 1, lo voy a multiplicar por 100. Nada más antes de que se me olvide, al final de esta línea me faltó el más para concatenar. Y si revisamos, esto es lo que tenemos. Entonces aquí tengo yo un indicador creado la medida. Nada más aquí como comentario, bueno, este indicador en realidad me está pidiendo que yo haga la captura directa, ¿no? Totalmente válido. Sin embargo, pues no estoy leyendo de mi store, no estoy leyendo del backend. Si quisiera yo leer del backend, tendría que especificar el store de alguna otra manera, que eso fue lo que hice en el ejemplo que ya vimos. ¿Cómo funciona? Bueno, aunque el X component no tiene un store, aquí se lo especificamos a mano, pusimos el nombre del store y adentro de la clase de Custom KPI, lo que hicimos es la lectura del store. Es decir, aquí estamos creando el store y va a ser la recuperación de los datos directamente y una vez que termine de cargarlo se va a traer esos datos y va a construir la cadena a partir de esos datos. Entonces lo tuvimos que programar a mano, pero en realidad ya creamos nuestro propio componente. Ah, espero que bueno, esto les haya interesado, les haya gustado. Hay muchísimo más que se puede realizar. De hecho, estamos pensando que uno de los siguientes en Café sea simplemente la creación de componentes hechos a la medida. Estamos evaluando cuáles son los mejores que podremos crear en el corto tiempo que tenemos. Si ustedes tienen alguno que les gustara que creáramos, ah, pónganlo sobre el panel de preguntas o mándenos un correo electrónico y con gusto lo podemos realizar en el siguiente Sencha Café. Entonces, pues bueno, continuemos con la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Rafa.
Bueno, vamos a continuar con la sección de preguntas y respuestas. Tenemos aquí un par de preguntas. Wilbert Velázquez nos pregunta, ¿variables globales reactivas algún día podría suceder? Los stores funcionan de esa manera casi, pero se podrán hacer sin tanta configuración. Andrés, Rafa, no sé si Sí, tengan alguna respuesta. sí, gracias, Uriel. Pues bueno, lo que sucede aquí es propiamente no, o sea, dentro de Sencha por sí solo no. Sin embargo, si utilizamos la herramienta XGen, podemos llegar a trabajar también con esto. Perdón, de hecho ahorita estoy confundiendo un poco de ideas. Estaba leyendo la otra pregunta que tenemos por aquí. Lo que tenemos por aquí dentro de Sencha XJS es más bien el uso de data binding. No sé si Wilbert se refería a esto. No es, digo, no nos queda un poco muy clara la pregunta. No sé si a eso te refieres, Wilbert, pero podríamos utilizar lo que viene siendo el data binding para actualizar las variables de manera reactiva. Digo, es algo que nos tomaría un poco de tiempo. A lo mejor lo podemos platicar en otro webinar. Eh, No sé si quisieras realizar la otra pregunta que mencionabas, Uriel. Sí, igual Wilbert nos pregunta que si existe alguna forma de tener un hot reload. Otras tecnologías tienen esta función para no estar recargando la página por cambios mínimos y no perder los procesos de donde se encuentra uno en el momento. Ok, muchas gracias, Uriel. De nuevo, ahorita estaba leyendo yo esta pregunta cuando estaba contestando la anterior, por eso me confundí. Aquí, Wilbert, aquí sería utilizar la herramienta XGen. De nuevo, tampoco ahorita tenemos el tiempo para mencionarlo a fondo. Aquí mi sugerencia es que buscaras con XGen y cargar el Webpack relacionado a lo que viene siendo el hot reload. Por medio de eso lo puedes llegar a trabajar. Si te interesa conocer un poco más, si gustas enviarnos un correo electrónico o en su lugar, pues lo podemos plantear también para un Sencha Café más adelante. También, digo, esto lo comento, nos preguntan si esta grabación, perdón, este webinar va a estar grabado y presentado más adelante. Y sí, normalmente estos Sencha Cafés los ponemos tanto en el canal de YouTube de Sencha, en el oficial. Hay un playlist que se llama Sencha Café Latam en español. Y en el canal de Zona Dev también solemos poner ahí los Sencha Cafés. No sé si haya más algo por ahí, Rafa o Uriel, que alguna duda, algún comentario antes de continuar. No, de mi parte no, Andrés. Yo creo también es importante hacerles saber a nuestros asistentes que, pues, si tienen dudas durante la presentación o a lo mejor son de los que revisan este video en la grabación, nos pueden dejar tanto pues un comentario en YouTube o nos pueden escribir a nuestros correos. También aceptamos sugerencias sobre temas de interés que gustarían que manejáramos en los siguientes Sencha Cafés. Gracias, Rafa. Y sí, aparte de eso, también podrían ustedes dejarnos en Twitter perdón, en X, un tweet acerca del tema que les interesaría. Nada más les pedimos utilizar el hashtag SenchaCafé. Y pues bueno, aparte de esta pequeña sesión de preguntas y respuestas, tenemos también preparado el mencionar quién fue el ganador del giveaway que teníamos de una licencia profesional de XJS. Ah, lo realizamos por medio de simplemente de la aplicación en línea de Random. Y de ahí pues seleccionamos un ganador, ¿no? Generamos un número aleatorio y de la lista de los participantes seleccionamos a uno de ellos. El ganador lo tenemos en la siguiente página. Un segundo. El ganador es Jesús Hermes. Ah, muchas felicidades. Lo que estaríamos haciendo, Jesús, te vamos a estar contactando por correo electrónico. Te pedimos ponerte en contacto con nosotros lo más pronto posible, ya sea directamente o respondiendo este correo. Y porque si para el 23 de noviembre no te logramos contactar,
vamos a tener que seleccionar una segunda opción. Entonces, muchas felicidades, Jesús. Espero que le puedas sacar mucho provecho a esta licencia. Y de nuevo, nos pondremos en contacto contigo. También me gustaría recalcar ahí la nota que está abajo, la licencia no es transferible, va a quedar a tu nombre. Y lo que mencionamos ahorita del hashtag, aquí está. Si les interesa algún tema específico de un Sencha Café, nos lo pueden hacer saber por correo electrónico, como mencionaba Rafa, o en X pueden realizar un tweet con el hashtag Sencha Café y describirnos el tema que quisieran. No sé si tenemos algo más por ahí. Digo, Uriel va a cerrar la presentación del día de hoy, pero además de esto, les agradecemos el habernos acompañado. Y nos estaremos viendo aproximadamente en un mes para un Sencha Café más, el último del año. Pues, adelante, Uriel. Sí, Andrés, muchas gracias. Bueno, me presento, soy Uriel Díaz, yo soy el representante de ventas en Aumenta para Sencha en Latinoamérica. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan acerca de las licencias de precios, por favor, aquí está mi correo en la diapositiva. Pueden hacerme llegar un correíto si tienen alguna duda. Recuerden que ahorita vienen promociones del Buen Fin y de Black Friday. Entonces, si quieren aprovechar en estas semanitas que quedan de noviembre, para que les podamos hacer llegar un descuento en sus licencias, pues eh, estaría muy bien. Cualquier duda, recuerden, ahí está mi correo, Uriel Díaz, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por habernos acompañado a este webinar. Y Andrés, Rafa, no sé si tengan algo más para decir. No, sería todo al menos de mi parte. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos aproximadamente en un mes. Cualquier duda, aquí tienen nuestros correos electrónicos. Y pues bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta luego.